Buenas tardes a todos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estén. Es un placer volver a encontrarnos nuevamente hoy para tener un taller de práctica de la escala de NIH para poder seguir atendiendo mejor a nuestros pacientes con ACV. Así que primero le voy a dar la bienvenida al doctor Matías Salet, que nos va a estar acompañando hoy. Matías es médico neurólogo, especialista en enfermedades cerebrovasculares, es staff del Centro Integral de Neurología Vascular de FLENI y de la unidad de ACV del Hospital Ramos Mejía en Buenos Aires. Así que bienvenido, Matías. Y antes de empezar voy a hacer simplemente algunas aclaraciones. Vamos a tener habilitado la parte de preguntas y de respuestas donde van a poder hacer las preguntas que quieran y nosotros vamos a ir respondiéndolas a medida que justamente vayamos avanzando. No vamos a tener habilitado el chat simplemente porque muchos se conectan desde el celular y cuando hay muchas preguntas en el chat no dejan ver la presentación. Algunas cuestiones administrativas sencillas, por el solo hecho de ya estar conectados en el Zoom, van a recibir el certificado de asistencia a este taller en los próximos días junto con la grabación de este taller. Pero vamos a ver que vamos a trabajar sobre la página de la iniciativa Angels, así que los invito a registrarse de manera gratuita en la página de la iniciativa, porque como vamos a ver, tenemos una certificación específica en la escala de NIH que van a tener que hacerla para tener ese certificado de la American Heart Association, lo van a tener que realizar ustedes en la página de la iniciativa. Y a su vez van a encontrar un montón de material desde capacitaciones, certificaciones, charlas, hasta material que pueden descargarse, que pueden modificar, simuladores clínicos y de imágenes para que podamos seguir tratando mejor a nuestros pacientes. Entonces, voy a empezar a compartir para empezar con nuestra presentación. ¿Todos ven la presentación? Perfecto. Muy bien. Pero antes, esto ya se ha transformado en una rutina. Queremos saber algunas cosas de ustedes, porque ustedes ya saben todo de nosotros. Yo no me presenté, perdón. Mi nombre es Maya Gómez Schneider, también soy médica neuróloga y soy la asesora médica de la iniciativa Angels. Primero queremos saber de dónde son, de dónde nos están acompañando hoy. Y, como siempre, nos acompañan mucho de Argentina, pero tenemos a muchos uruguayos y uruguayas, tenemos muchos chilenos, mucha gente de Ecuador. Un 25% es de Ecuador. Los que pusieron que son de otro país, ahora vamos a compartir los resultados. Póngannos en preguntas y respuestas de dónde son. Estamos intrigados para saber de dónde son. Pero hasta ahora tenemos casi un 60% de Argentina, 25% de Ecuador. Después le sigue Chile con un 7%, Uruguay con un 4%. Y tenemos gente también de Paraguay, de Colombia, de Perú. A ver si nos ponen. Ahí estoy Tenemos viendo, gente de ahí Venezuela, Venezuela, de México, de Honduras. de Honduras. Qué bueno tenerlos a todos acá. Excelente. Tenemos cubanos viviendo en Uruguay, más venezolanos. Esto se está transformando en una gran comunidad. Como saben, Angels está en muchísimos países. Esta capacitación está saliendo desde Angels Argentina, pero todos son, por supuesto, más que bienvenidos. Les voy a compartir los resultados para que los vean brevemente. También hay gente de Así que, Bolivia. un montón. Excelente. Bienvenidos a todos. Y vamos a seguir con las preguntas, porque queremos saber un poco más. Y queremos saber cuál es su rol en la atención del paciente con ACV. Primero, si son médicos o no son médicos, porque en general tenemos una enorme presencia de enfermería.
Y después, si además son médicos, ¿qué especialidad tienen o qué rol cumplen dentro de la atención del paciente con ACV? Tenemos ese otro también. No nos entraban, sabemos que interactuar un montón, puede haber desde técnicos con imágenes, puede haber neurointervencionistas, puede haber cardiólogos. Vamos a ver qué nos ponen. Y hasta ahora tenemos un 40% de enfermeros y enfermeras, y después tenemos médicos de emergencias, tenemos médicos intensivistas, tenemos muchos neurólogos también, tenemos internistas, médicos del prehospitalario. Y a ver si nos ponen de dónde son. Tenemos También choferes y técnicos tenemos en emergencias, fonoaudiólogos, fonoaudiólogas. Excelente. técnicos en anestesia, estudiantes. Me encanta que los estudiantes ya estén formándose aquí. Excelente. Mira, además hay gente que vos dijiste, hay choferes de ambulancia también conectados, súper importante. Ujú. Buenísimo. Y acá tenemos los resultados. Enfermería siempre a la cabeza, mucho personal médico. Y acá, como vemos, los equipos son interdisciplinarios. Y esto es importante recalcarlo. No nos sirve que haya solamente un neurólogo, solamente un médico de emergencia. Necesitamos de todos, necesitamos el enfermero, necesitamos los técnicos, necesitamos del prehospitalario. Así que qué bueno que estén todos hoy acá. Y por último, queremos saber si utilizan esta escala que vamos a practicar hoy. Primero, si utilizan y si están confiadas en cómo la realizan. Si la utilizan, pero necesitamos practicarla para mejorar, o todavía no la utilizan, pero este es el primer paso para empezar a usarla y todos hablar el mismo idioma. Y tenemos que muy pocos la usan y están confiados. Y esto es como andar en bicicleta, necesitamos práctica, ¿no? Más del 50% sí la utilizan, pero quieren mejorar. Y me encanta que haya ganas. Eso ya de por sí es fantástico. Y un 42% que aún no la utiliza. Y esperemos que a partir de este momento, de, de esta hora y pico que estemos juntos, empecemos a utilizarla. Muy bien, entonces, ahora sí, ¿empezamos? ¿Listo? Empecemos. Muy bien. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es nuestro objetivo de hoy? Y nuestro objetivo, cuando hablamos de escala de NIH, lo primero que tenemos que pensar es que lo que queremos es detectar cuáles son los pacientes que tienen una ACV. Y que tenemos que pensar, ok, ¿cuáles son los síntomas de una ACV para decir es una ACV? Y los síntomas de una ACV primero van a ser síntomas neurológicos, no vamos a pensar en síntomas cardiológicos o síntomas de algún otro sistema, que van a ser focales, porque recuerden que en una ACV en general se afecta una parte del cerebro, del sistema nervioso central, no todo el sistema nervioso central al mismo tiempo. Por eso uno no puede mover un brazo, una pierna o la mitad del cuerpo. Y que a su vez son súbitos, porque esa arteria se tapa de un minuto para el otro, de un segundo para el otro, o se rompe también rápidamente. Esto no sucede con el correr de días, semanas, sino de manera súbita. Y para eso tenemos nuestro examen neurológico, que a los neurólogos nos encanta hacer exámenes neurológicos. Pero el problema es que a veces es bastante complejo y de hecho nos miran con cara rara diciendo, pero todo esto y vienen con el martillito y para eso tenemos el NIH, porque lo que es justamente es un examen neurológico, pero simplificado, estandarizado, es decir, lo hacemos siempre de la misma manera y con buena correlación interobservador. Es decir, si lo hago yo, lo hace Matías, lo hace un médico de emergencias, lo hace un intensivista y todos estamos entrenados, nos va a dar un puntaje similar. Y a su vez es la escala más utilizada en ACV agudo. Se usa en todo el mundo, es decir, todos vamos a estar hablando el mismo idioma.
Entonces, ¿cuál es nuestra hoja de ruta? Hoy vamos a hablar un poco de qué es la escala de NIH, cómo realizo la escala de NIH, cómo puntúo esta escala de NIH, cuándo y a quién le realizo esta escala, cuáles son las ventajas y las desventajas de esta escala. Y por último, con Mati van a practicar justamente con un paciente hacer esta escala. Entonces, ¿qué es la escala de NIH? La escala de NIH entonces dijimos que es un examen neurológico estandarizado, que si nos preguntan no nos gusta mucho, pero si todos lo hacemos igual podemos hablar el mismo idioma. Tiene un déficit motor leve. ¿Y cuánto es leve para mí? ¿Cuánto es leve para Matías? ¿Cuánto es leve para ustedes que están ahí? Si le ponemos un puntaje es más fácil poder entendernos. Lo vamos a utilizar para controlar los cambios en el estado neurológico. A su vez, vamos a ver que nos permite predecir la recuperación funcional y el riesgo de mortalidad después de un ACV isquémico. Y que sepan que es muy buena para territorio anterior, especialmente hemisferio dominante, porque vamos a ver que puntúa mucho para afasia, todo lo que es la parte del lenguaje, pero que no tiene tanta sensibilidad en el ACV de territorio posterior o vértebro-basilar, es decir, en el tronco o en el cerebelo. De hecho, en algún momento se amplió un poco la escala de NIH, aunque no se usa habitualmente. ¿Cómo realizo entonces la escala de NIH? Lo más importante es hacerlo de manera estandarizada. Entonces, hagámoslo en el orden indicado, porque si lo hacemos en el orden indicado, no nos vamos a saltear ningún ítem. No volvamos para atrás para cambiar puntuaciones. Ya hice la parte motora y yo vi que no movía el brazo. Pero ahora veo que lo está moviendo un poquitito más, entonces voy y lo cambio. No, si en el momento en que yo testé cómo estaba ese brazo, no lo movía o caía en ese momento, dejo esa puntuación. A lo sumo, volveré a hacer la escala entera nuevamente y cambiaré mi puntaje total. Esto es importante porque las puntuaciones deben reflejar lo que hace el paciente y no lo que yo creo que el paciente puede hacer. Yo creo que puede mover un poco más el brazo. Lo que pasa es que no lo está haciendo porque está un poco confuso, está un poco más dormido, pero el brazo lo puede mover. No, si el paciente no lo mueve, yo puntúo que no lo mueve, ¿sí? Más allá de lo que yo crea. Y siempre evaluemos el primer intento, no el mejor, excepto que nos lo dé como excepción la escala en ese puntaje. Siempre, y acá ponemos el médico, pero en realidad no es el médico, sino el que esté realizando la escala, debe registrar las respuestas. Y para eso lo ideal es hacerlo en un checklist, en una escala impresa o en aplicaciones en la computadora o en el celular, porque vamos a ver que son 11 puntos y nadie se lo acuerda de memoria. Entonces uno hace la escala y después dice, uy, ¿cuánto me daba? Y tenemos que volver atrás. Entonces siempre vayan anotando los resultados y administremos la escala tan rápido como sea posible, idealmente en 5 minutos. Cuanto más práctica tengamos, más rápida lo vamos a hacer. Y no alentemos al paciente excepto en casos en los que esté indicado. Por ejemplo, dale, 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 vos podés hacer esto. Si no nos permite hacerlo, no lo hacemos. Le damos la orden y si no lo puede hacer, puntuamos eso. ¿Cómo puntuamos la escala de NIH? Vamos a ver que en la escala de NIH tenemos 11 ítems que van a ir desde el nivel de conciencia. El nivel de conciencia lo vamos a dividir en 3 puntos, va a ser 1A, 1B y 1C. Vamos a tener el mejor movimiento ocular, que van a ser los movimientos oculares solo horizontales, es decir, lo va a simplificar, no vamos a tener que ver todos los movimientos oculares. Vamos a evaluar el campo visual por confrontación, o si no es posible, lo vamos a hacer por amenaza visual. Vamos a evaluar la motilidad facial del brazo y de la pierna y vamos a ver que la función motora del brazo y de la pierna tienen algunas características particulares, se evalúan de a un brazo por vez, de a una pierna por vez y un poco diferente a como lo haríamos probablemente en el examen habitual. Vamos a evaluar ataxia en las extremidades y este es el punto más variable en los resultados. Vamos a evaluar sensibilidad, el lenguaje disartria y por último, extinción y falta de atención, es decir, negligencia. Lo ideal, como dijimos, es realizarlo en menos de 10 minutos, idealmente en 5,
Para esto necesitamos práctica. ¿A quién le vamos a realizar la escala de NIH? A todo paciente con ACV. En el agudo, en el hiperagudo, ¿sí? Todo paciente con ACV. ¿Cuándo vamos a realizar la escala de NIH? En el ingreso, en la guardia de emergencias, ante todo paciente con sospecha de un ACV. Durante la trombolisis endovenosa, cada 15 minutos. Post-trombolisis o trombectomía, cada hora hasta las primeras 24 horas. Y luego para evaluar necesidad de rehabilitación y pronóstico. Recuerden que se va a considerar un aumento de más de 4 puntos, un deterioro, perdón, es decir, que el paciente empeoró realmente, un aumento de más de 4 puntos y una mejoría, una disminución de 4 puntos. ¿Por qué? Porque en esta escala, 0 es que el paciente está normal, 42 es que es el máximo puntaje posible, eso en general no lo tenemos, es un paciente que está prácticamente muerto. Y vean que yo aquí no puse, y esto lo hice a propósito, aunque no es el mensaje que uno probablemente de siempre, que no hace falta hacer la escala de NIH para indicar la trombolisis, porque nosotros hablamos de síntomas discapacitantes. A veces el examen de NIH vamos a ver que no siempre mide los síntomas discapacitantes y ahí es donde entra lo que uno le pueda preguntar a los pacientes. En cambio neurológico, sepan que los pacientes con un NIH menor a 5 van a ser los ACV menores y que la mayoría van a ir a su casa, que los NIH de 5 a 13, 6 a 13, esto depende em, de la bibliografía que usen. En general van a ser ACVs moderados y que van a requerir rehabilitación, pero se van a recuperar bastante bien. Y los ACVs de más de 14, algunos usan menos como puntaje, van a ser ACVs graves y ya nos da un pronóstico. En general van a requerir atención a largo plazo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la escala de NIH? Como ventaja, tiene buena correlación con el tamaño del ACV. Un NIH muy alto nos dice que probablemente ese ACV sea grande y que es fácilmente reproducible y realizable y que permite estratificar pacientes para el pronóstico. ¿Cuáles son las desventajas? No es una evaluación neurológica completa. Por ejemplo, podemos tener un ACV cerebeloso, del vermis cerebeloso, y que solo tenga ese paciente una ataxia de tronco, y eso puede ser sumamente discapacitante y que puntúe 0 en la escala de NIH. Y creo que nadie dudaría en que si el paciente no puede caminar, es un paciente que requeriría tratamiento de reperfusión con trombólisis endovenosa, por ejemplo. Que maximiza los ACVs de arteria cerebral media dominante, porque la fascia en general va a dar un puntaje muy alto y que minimiza síntomas cerebelosos y de tronco, como hablábamos antes. Entonces, ahora simplemente para hablar de algo práctico, si se registran en la página de la iniciativa Angels, que es donde nosotros vamos a trabajar hoy con la parte práctica, se registran y van a cursos y exámenes. Allí van a todos los cursos. A los de la AHA, American Heart Association, los que son de países que no sean de Sudamérica, no todos por ahí tienen disponible esto, pero hay a su vez otro curso de NIH que también pueden hacer. Y el módulo 22 es el módulo de NIH donde vamos a practicar hoy. Esta certificación de la American Heart Association se compone de 2 módulos, con 3 pacientes en cada módulo y donde se permiten hasta 6 errores por módulo. Si hacemos menos de 6 errores por módulo, nos dará como aprobado y obtendremos esta certificación de NIH, que por ejemplo en Sudamérica nos sirve como certificado para certificar nuestro centro como un centro de ACV para la Organización Mundial de Stroke y la CIEC. Así que aquí estamos. Este es, por ejemplo, el certificado que Mati realizó hace un tiempito,
porque él está en 2 centros de Argentina, de los 8 de Argentina, él trabaja en 2 de los que están certificados por la World Stroke Organization. Muy bien. Entonces, ahora vamos directo a practicar. ¿Arrancás, Mati? Sí, perfecto. Estamos listos, estamos bien allá. Ahí estuve viendo y respondiendo algunas preguntas también que iban viniendo al chat, pero después vamos a tener tiempo para hablar específicamente sobre otras dudas que puedan surgir, así que no se preocupen. Bueno, la idea de esta parte es la siguiente. Junto con Maya vamos a ir viendo un video de un paciente real, que son los pacientes a los que ustedes después van a tener que enfrentarse cuando estén haciendo la certificación de la escala, y la idea es poder trabajar juntos con este paciente de demostración. Vamos a ir viendo punto por punto de la escala, y la idea sería bueno si quieren tener a mano y pueden buscar en internet alguna escala de NIH para que la tengan disponible y podamos ir juntos repasando cada puntuación que vamos haciendo. Y la intención es poder darle algunos tips, algunos consejos, algunas sugerencias junto con Mai de lo que hemos ido aprendiendo con el correr de los años, y tal vez las partes que pueden ser o bien un poco complicadas o tal vez un poco confusas. Y algunas recomendaciones sobre cómo evaluarlas, porque como muy bien dijo Mai, acá lo que uno busca es objetividad y que sea representativo a lo largo de toda la evaluación del paciente. Así que hay algunas pautas que es importante que conozcamos para que al momento de la evaluación estas cosas se mantengan. Así que bueno, vamos a ir viendo el video. Después, Mai, les vas a poner para que voten. Oh, estás muteado, Mai. Estoy muteada. Sí, le vamos a Me poner el estoy, me video. estoy dando cuenta de que no tenemos la votación Ah, de ok. las preguntas, así que lo pueden hacer o habilitamos el chat o lo ponemos en preguntas, o van poniendo en preguntas y respuestas. Dale, Por como ahí para es habilitar el ir, chat para eso, para esta parte en sí, particular. para ir viendo un poco las respuestas del público, y después nosotros podemos hablar sobre eso. Dale. Bueno, empezamos y nosotros los vamos leyendo también en el chat. Y Van a yo, ver que estos videos son bastante antiguos, son los de la certificación original que se siguen haciendo. sí, son así. Bueno, en esta Fíjenles si no primera escuchan el parte, video. exacto, en esta primera parte vamos a ver lo que se evalúa todo junto, que es todo el ítem 1, A, B y C, que es nivel de conciencia. ¿Sí? Vamos a ver que se evalúa a través de el nivel de conciencia en sí, algunas preguntas específicas y órdenes. Vamos a verlo y después charlamos sobre cada punto en particular. Do you feel comfortable right now? Yes, I do. Are you in any pain? No. How old are you today? 71. And do you know what month it is now? Well, it's February. Can you close your eyes and now open your eyes? Can you make a fist with your hand? And now open your hands. Perfecto. Bueno, como verán, la primera parte es muy sencilla y fíjense que de lo primero que tenemos que hacer es la parte 1A, que es el estado de conciencia. Respecto al estado de conciencia, principalmente ya al momento que nos acercamos a la cama del paciente y lo previo que hagamos antes de la escala de NIH, ya nos permite puntuar esto. ¿Sí? Tenemos que ver básicamente si el paciente está alerta, vigil, con un nivel de conciencia normal, que eso van a ver que puntúa un 0, y luego vamos pasando por distintos niveles. Podemos encontrarnos con un paciente somnoliento, que eso puntuará 1, con un paciente estuporoso, en donde solo se despierta entre estímulos intensos, dolorosos, repetitivos, o una puntuación de 3, donde es un paciente que está en coma y que solo responde con algunos movimientos reflejos o está completamente flácido, ¿sí? Entonces, ese punto es bastante sencillo y nosotros siempre tenemos que dar una respuesta.
Empecemos con el estímulo verbal, después pasamos a estímulos táctiles y en última instancia avanzaremos con estímulos dolorosos. El punto B, que es de las preguntas, fíjense que esto es uno de los puntos donde es muy específico. Las preguntas que hay que hacer son siempre las mismas, el mes y la edad. Y acá la respuesta que cuenta es correcta si el paciente dice bien estas dos cosas. No hay respuestas parciales, ni por aproximación, ni por ejemplo si nos dice la fecha de nacimiento. Acá necesitamos que para que la puntuación sea 0, normal, que ambas respuestas las dé correctamente. Y en el punto 3, que es el 1C, las órdenes, fíjense que las órdenes que le da siempre tiene dos comandos, abra y cierre los ojos, abra y cierre la mano. Se puede cambiar por alguna orden más sencilla, pero lo ideal es que siempre mantengamos estas dos, y en este caso particularmente lo que podemos hacer es, si ante la voz el paciente no responde, podemos hacerle la pantomima, de abra y cierre la mano o abra y cierre los ojos. Pero acá también no hay que, como decía Mike, no hay que estimularlo, no hay que darle la orden más de una única oportunidad. Será 0 si es normal, será 1 punto si realiza una única tarea bien y será 2 si no puede hacer ninguna de las tareas correctamente. En este punto es bastante sencillo lo que hay que evaluar. Acá, Mati, lo que puse es cómo se votaría. Ahora vemos si quieren el video de vuelta, pero por ejemplo el 1A les va a explicar cómo es. Nadie pretende que esta escala se la aprendan de memoria. Es larga, por eso tenerla siempre a mano y tener las opciones. Solo sepan que cuando responden acá, no necesariamente va a estar en orden y no les pone cuánto es de puntaje, ¿sí? Por ejemplo, alerta, sabemos que es 0, pero nosotros se los vamos a ir contando. Así que, Mati, vos avísame y si querés vemos de vuelta el video, así votamos. Perfecto, podemos ver una vez más el video, así repasamos esta primera parte y vemos si estamos todos de acuerdo con la puntuación. Do you feel comfortable right now? Yes, I do. Are you in any pain? No. How old are you today? 71. And do you know what month it is now? Well, it's February. Can you close your eyes and now open your eyes? Can you make a fist with your hand and now open your hands? Bien, perfecto. Entonces, como verán, está alerta, responde bien al mes, a su edad y hace bien los comandos. Ahí dejaron una pregunta, ¿qué pasa si el paciente tarda en responder? En este punto no pasa nada, no, si responde de forma correcta, cuenta como válido. No importa que tarde, vieron que él duda un poco, pero lo dice bien. Bueno, perfecto. Creo que este punto no genera muchas dudas, así que podemos avanzar al punto 2 de la mirada. Entonces votamos. A ver, sí, ahí vi un par de 0, 0, 0, 0, sí, bien. Acuérdense que se puntúa cada punto, ¿no? Es 1A 0, 1B 0, 1C 0. Excelente. Estamos todos con 0, 0, 0. Uno puso triple 0, perfecto. Bien, creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? En que es 0 en este. Muy bien. Muy bien. Votamos por Entonces 0, uno pone Mike. A ver. alerta, responde con entusiasmo y confirmar. Excelente. Sí, sí o sí, en el B tienen que estar ambas bien. Si en el 1B la persona dice una sola pregunta, por ejemplo, responde el mes, pero no su edad, ahí le pondrías 1B, 1. Acá dijo bien las dos. No importa que se demore. Para hacerlo más sencillo, si quieren, voten en el chat, pero las preguntas háganlas en preguntas.
Así tenemos los dos abiertos y vamos mirando. Perfecto. Entonces, vamos a Excelente. la segunda pregunta, el 1B. Bien, también pusieron 0, la gran mayoría, así que vamos con la mayoría. No responde correctamente a ninguna de No, las preguntas. no, responde. Ah, Ah, yo estoy esto chequeando, ¿viste? Esto es lo que les decía que no están en orden. Uno esperaría que estén en orden las preguntas, las respuestas, perdón, ¿sí? No se confíen en que la primera va a ser el 0, ¿sí? No necesariamente. Quisieron complicárnoslas aún más para esta certificación, entonces responde ambas preguntas correctamente. Y vamos a la 1C. Realiza ambas tareas correctamente, o sea, sería un puntaje de 0. Realiza una tarea correctamente, un puntaje de 1, o no realiza correctamente ninguna de las tareas. Y la mayoría está Bien. votando. Sí, acá está viendo, Sí, están todos perfectos. muy bien. Excelente. Muy bien, creo que estamos en condiciones de avanzar con el punto 2, que es la mirada. Muy bien. Vamos a ver el video, así vemos qué es lo que hace el paciente y después charlamos un poco sobre cómo se puntúa esta parte. I'll hold them up for you. Follow my finger with your eyes. Great. Bueno, mirada es muy fácil y muy rápida. Como les dijo Mai, mirada solo evaluamos los movimientos horizontales. Es lo único que nos interesa en esta parte. Si el paciente está en coma, está estuporoso, no colabora, en este punto podemos usar los movimientos oculocefálicos. Y en base a lo que veamos, podemos puntuar. Y es súper sencillo. Acá puede ser 0, 1 o 2. 0, como siempre, va a ser la normalidad. Y 2, que es el otro extremo, va a ser si el paciente tiene una desviación completa de la mirada hacia un lado y que inclusive haciéndole maniobras no la corregimos. Todo lo que caiga en el medio va a ser un 1. Por ejemplo, si tiene una parálisis parcial, si tiene una desviación ocular de un solo lado. Entonces, súper fácil de puntuar esto. Y algo importante, a veces vieron que vemos terceros, los pares aislados, que decimos, tiene un sexto par aislado, tiene un tercer par aislado, todo eso puntúa 1 también, cuando tiene, por ejemplo, algo que nos haga pensar en un tercero, un cuarto o un sexto par. Así que no hay muchas más discusiones ni muchos tips para esta parte. Acuérdense que no evaluamos ni nistagmo ni movimientos verticales de los ojos. Alguna vez he visto que en algún NIH ponen nistagmo, un punto. O acá el nistagmo no cuenta. ¿Ok? Bien. Vamos a cambiar de modalidad, porque en realidad siempre lo hacíamos con votación, pero tuvimos un problema con las votaciones, pero pudimos reactivarlo, así que lo vamos a hacer con votación para votar, ¿sí? Ah, buenísimo. Pudimos reactivarlo aunque sea de una manera más transitoria, donde les va a aparecer el puntaje y ustedes van a poder ir votando. Mati, vos decime si querés que lo veamos de vuelta, luego Creo tu que lo podemos, explicación. creo que podemos ir a la votación. Me parece que la gran mayoría, por lo que estoy viendo, está bastante encaminado. A ver, pongamos la votación y si hay dudas lo Perfecto. volvemos a ver. Entonces, estos son los puntajes. En este caso tenemos 0, 1 o 2, ¿sí? No voten 3 o Exacto. 4. Por favor, no pongan 3 o 4 porque no existe en este punto. Acuérdense que 0 es normal, 2 es si tienen la mirada completamente desviada y 1 es todo lo que caiga en el medio. No, ¿por qué están poniendo 3 o 4? Ahí está, sáquenlo, muy bien.
Esta votación todavía la estamos viendo nosotros. Claro, estamos viendo todo Ahora en se vivo, las vamos a en mostrar. vivo. Les Por quiero eso le contar avisé al que mientras tanto, 4 para que no. les quiero contar mientras tanto que tenemos a 554 personas conectadas. Somos un montón. Así Un que montón, 550. Qué bueno, me encanta. somos un montón intentando aprender esta escala. Están preguntando bastante en el chat si esto está siendo grabado y después se va a compartir. Sí, se Sí, está se siendo está grabado y lo grabando. vamos a compartir. Así que En unos días, no esperen que esto sea mañana, tenemos un poquito de tiempo, les va a llegar un mail con el certificado de que estuvieron en este taller y la grabación. Y a su vez va a estar subido a nuestro canal de YouTube, donde van a poder ver también todo el resto de las otras capacitaciones que estamos haciendo. Quedan todas grabadas. Ahí estoy compartiendo los resultados para que genial. puedan verlos. Bien. Así que sí, recuerden que de todas maneras, para obtener la certificación de la American Heart Association, tienen que hacer ustedes con su usuario en la página de la iniciativa Angels eh, estos casos. Hoy ya vamos a tener hecho el caso número 1, así que después copien los resultados, nosotros se los vamos a pasar, vamos a tener el primer caso hecho, pero van a tener que continuar haciéndolos. Entonces el 86% votó que tenía un puntaje de 0, así que votamos como la Bien. mayoría. Perfecto, y estamos de acuerdo. La verdad que en este caso los movimientos oculares son bien simétricos, llega bien hacia los dos extremos. Una pregunta que hacen en el chat, que es interesante, dice, ¿cómo puede ser que la mirada esté desviada si no tiene ni un tercer ni un cuarto par? Bueno, eso es muy importante, porque a veces los pacientes que tienen lesiones completas de un hemisferio, ya simplemente por la hemianopsia que tienen una tendencia a tener una desviación de la mirada a ese lado, al lado que ven, y no ven nada del lado donde está la hemianopsia, por ejemplo. Entonces, eso también te habla de la gravedad de lo que le puede estar pasando al paciente. Así que puedes tener desviaciones de la mirada que no sean dependientes de los movimientos oculares per se. Es una buena pregunta. Perfecto. Gracias por la aclaración, Mati. Bueno, Entonces, ahora avanzamos. avanzamos. Se pone un poquito más Punto número complicado. 3. Vamos a ver el punto 3, que es visual. Veamos primero cómo lo evalúan y después charlamos un poquito sobre algunos tips para esta parte. Now, I want you to look at my nose, and I'm going to wiggle my fingers on the outside to test your vision. Can you do it with one hand covering one eye? And look right here at my eye, and tell me if you see my hands moving. Yeah. Can you point to the hand that moves? Great. Great. Look at my eye. Great. Great. Now I'm going to have you cover the other eye. Put that one down. Terrific. And look at my eye and point to my hand that wiggles. Great. You can put your hand down. Anything wiggling? Great. Great. Bueno, bárbaro. Como verán, entonces lo que se evalúa en el campo visual son cada campo visual por separado y cada cuadrante. Eso es muy importante, porque vamos a ver que la puntuación se divide también por áreas evaluadas. Fíjense que hay dos formas de evaluar. Se puede hacer movimientos de los dedos, como hacen acá, o en el caso de que el paciente esté estuporoso, en coma, no colabore, se puede hacer lo que llamamos amenaza visual, que es hacerle un estímulo en el campo visual y vemos si hay alguna respuesta, por ejemplo, con parpadeo. Algo muy importante en este caso es que, por ejemplo, si hay el paciente que tiene antecedente de un trauma ocular, ceguera, le falta un ojo, lo que sea, se evalúa todo en el campo que tiene disponible.
¿ok? Pero siempre se puede evaluar. Y básicamente acá vamos de 0 a 3. 0 es normal y 3, que es el otro extremo, es si el paciente tiene una ceguera completa o una hemianopsia bilateral. Son casos muy raros, muy graves y que te hablan, por ejemplo, de infartos bioccipitales. No es lo más frecuente de ver. Habitualmente este punto puede caer en un 1 o en un 2. Y básicamente 1 es si la hemianopsia es parcial, es solo de un cuadrante, y 2 es lo más clásico, por así decirlo, que es la hemianopsia homónima, donde el paciente no ve su campo temporal y tampoco su campo nasal. Entonces, básicamente para organizarse en este punto, acuérdense de eso, 0 es normal, 3 son cegueras bilaterales rarísimas, y lo que caiga en el medio será 1 si es solo un cuadrante, y 2 si es la clásica hemianopsia homónima. ¿Sí? ¿Qué les pareció este caso en la evaluación? ¿Estaban listos para votar? ¿Lo quieren ver de nuevo? Now, I want you to look at my Lo nose. vemos de nuevo. Lo vemos. Lo puse de vuelta, pero como quieras, Mati. No, ponelo. And I'm going to wiggle my fingers on the outside to test your vision. Can you do it with one hand covering one eye? And look right here at my eye and tell me if you see my hands moving. Yeah. Can you point to the hand that moves? Great. Great. Look at my eye. Great. Great. Now I'm going to have you cover the other eye. Put that one down. Terrific. And look at my eye and point to my hand that wiggles. Great. You can put your hand down. Anything wiggling? Great. Great. Excelente. Muy bien. ¿Votamos? Votamos. A ver. Recuerden que no tenemos puntaje de 4. Sí, no hay 4. Bárbaro, vamos muy bien. La verdad que no hay muchos más tips para pasarles en visual. Tal vez lo más complejo Now, es I el want paciente you to está estuporoso o en coma o no colabora, pero bueno, ahí usemos la amenaza, ¿sí? Puede ser más complejo, lo sé, pero siempre se puede evaluar. Vamos por el 62%. A los que Queremos que... preguntaban si deshabilitamos el chat para que puedan votar directamente en la votación y que en la parte de preguntas y de respuestas puedan poner si tienen preguntas específicas de cada ítem. Sí, yo voy tratando de responder, si alguno se me pasa, después la pueden volver a poner más adelante. Bueno, creo que estamos bastante bien, ¿no? Tenemos un 64% que respondió. A ver, ¿y cómo estuvo? El 87% votó 0, un 9% votó 1, 2 puntos un 3% Bien, y un 1% excelente. votó 3. Recuerden, Ok. a menor puntaje es normalidad. Claro, siempre 0 es normal, ¿qué es lo que pasa en este caso, ¿no? En este caso le evalúa todos los cuadrantes, los 4 cuadrantes de cada ojo y siempre ve el movimiento. 2 preguntas cortitas, dicen, por ejemplo, pacientes con afasia, ¿cómo se puntúa? Si no comprende la consigna, usás la amenaza, ¿sí? También otra cosa que vale, que se puede hacer, por ejemplo, es si vos le estás haciendo los movimientos y el paciente dirige la mirada hacia donde le estás moviendo la mano, eso también lo podés contar como válido, ¿sí? Y algo que me preguntan acá, que ya dijimos lo mismo que con el trauma ocular, si tiene ceguera total de un ojo que es previa, en ese caso puntuás el campo visual del ojo sano solamente. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Entonces, si te parece, Mati, vamos a votar. Avanzamos.
sin pérdida visual. Sí, Y por favor, seguimos sin pérdida avanzando. visual. Yo lo que pondría yo es sin pérdida visual. Después al final vamos a ver cómo nos fue. Excelente. Bueno, vamos a pasar ahora al punto 4, parálisis facial o paresia facial. Veamos el video, cómo se evalúa y charlamos algunos tips y algunos consejos. Now, can you show me your teeth? Great. Can you raise your eyebrows? Terrific. And now squeeze your eyes shut. Great. All right, you can open your eyes. Perfecto, como verán, muy sencillo. Se le pide que muestre los dientes, que levante las cejas y que cierre los ojos. Lo ideal es hacerlo en ese orden, se puede modificar. Se puede hacer verbalmente o, como charlamos en el punto 1b, se le puede hacer la pantomima. Muéstreme los dientes y le pones así. Eso se puede hacer en este punto. Y una cosa importante, si el paciente está en coma, estuporoso, se le puede hacer estímulo doloroso. Es uno de los pocos ítems donde es válido hacer estímulo doloroso, ¿sí? Le hacen acá un estímulo doloroso en la parte lateral de la mandíbula, ¿sí? Y vale la simetría que ven en la cara. Fácil. Y acá la puntuación tiene una cosa que es importante que recordemos. Como siempre, 0 va a ser normal, perfecta simetría de la cara, del surco nasogeniano, de los ojos, de la frente, los surcos y demás. 1 va a ser si detectamos una parálisis muy, muy ligera, por ejemplo, un borramiento del surco nasogeniano, una asimetría muy sutil al sonreír. Generalmente lo vemos cuando hacemos algún movimiento facial. 2 va a ser cuando ya a simple vista se ve la asimetría, la desviación del surco. Pero acá también hay un punto 3, y esto quiero que lo tengan en cuenta. 3 cuenta solo si el paciente tiene parálisis, tanto superior como inferior y simétrica, que nos hace pensar que la parálisis facial es periférica y no central. Y esto acuérdenselo porque es muy importante, porque en este punto lo que se le busca dar, como les contaba Maya al principio, que a veces esta escala tiene algunos sesgos, ¿sí? Por ejemplo, si uno piensa en una parálisis facial periférica, puede pensar en una lesión de protuberancia, y la idea es ponerle más puntuación y más gravedad, porque en otros ítems eso no se evalúa. Entonces, solo si la paresia es superior e inferior, puntúa 3, ¿ok? Habitualmente en nuestros pacientes va a ser 0, 1 o 2. Veamos, si quieren lo vemos una vez más y votamos. Now, can you show me your teeth? Ok, paré. uy, ahí se los pausó a propósito. Bueno, vean el Le dijimos al detalle, paciente que se quede ahí. que se quede ahí un ratito. ¿Qué les parece? Miren bien los surcos, miren bien los ojos. Ahí como trucos, siempre sirve ver cuántos dientes se ven de un lado y del otro. A veces sí es muy Ujú. sutil. Ojo con eso también, una vez se usa mucho los dientes, pero las dentaduras pueden estar torcidas o los pacientes pueden usar dentaduras postizas y estar mal puestas, pero si las dentaduras están bien, sirve ver si se ven más dientes de un lado que del otro, si tienen dudas. Acá está un poquitito de costado la filmación también. Great. Can you raise your eyebrows? Terrific. And now squeeze your eyes shut. Great. All right, you can open your eyes. Muy bien. Bueno, veamos. ¿Listos para votar? Cero, 1, 2, 3. Ok. Vamos viendo.
3, como dijo Mati, en general parálisis facial periférica, 0 normal. A veces cuesta diferenciar entre la 1 y la 2. La manera más fácil de diferenciar 1 y 2 es sin sonreír. Me doy cuenta de que tiene asimetría. Si ya me doy cuenta, probablemente sea un 2. Si no me doy cuenta, solo me doy cuenta con el movimiento, es un 1. Exactamente. Ya lleva votado el 63%. Somos cada vez más. Somos 573. Se nos han Tremendo. sumado. Increíble. Ya Acá también en otros pregunta países es Línea. un poco más temprano. Pregunta Línea, por ejemplo, si tiene una prótesis dental, que a veces puede confundir con alguna desviación de rasgos, se le puede sacar. No me parece mal. Si tenés tiempo, acuérdense que esto es una escala que uno hace con cierta velocidad, pero si vos pensás que eso te puede generar mucho sesgo en tu respuesta, se puede retirar. No me parecería mal. Y lo mismo lo contrario, porque hay veces que no tienen la prótesis y tienen 3 dientes de un lado y ninguno del Claro. otro, y eso hace que parezca que está asimétrico, pero en realidad es porque los dientes también moldean de alguna manera los rasgos. Así que tengan cuidado con eso. Vamos a finalizar la votación y a compartir los resultados. A ver, vamos a ver. Y acá la gran mayoría votó que no tenía ninguna alteración, que tenía un movimiento simétrico normal. Casi un 60%, pero un 37% votó que tenía una simetría leve. Un 5% votó que era una simetría más moderada y un 2% puso que era una parálisis facial severa, periférica. Ok. ¿Quieren Bueno, lo que que veamos de podemos. vuelta el video? Dale. Lo que sí Volvemos para podríamos atrás entonces. descontar es que no es una severa bilateral, porque eso parece estar bastante conservado. Y el 2 yo no lo puntuaría porque a simple vista no se le ve una simetría. La discusión creo que en este caso podrá estar entre el 0 y el 1. Now, can you show me your teeth? Ahí va. Y como están diciendo bastantes en el preguntas y respuestas, muchos han visto que tiene una sutil asimetría, un borramiento del surco en el lado derecho, este paciente, y también parece una sutil asimetría en la apertura ocular. Como también les decía May, el tema de la arcada dentaria. Así que personalmente, vamos a ver que la mayoría votó 0. Después al final veremos cuál es el valor correcto. Pero yo personalmente le hubiera puesto un 1 por esa asimetría del surco. Yo también le hubiera puesto un 1. Acá se ve bastante más marcado, acá se ve más caído. Parece estar un poco más caído el lado derecho, ¿no? Sí. Me preguntan acá en el chat una pregunta que es interesante, que no lo dijimos: ¿qué pasa si tiene una parálisis facial previa? Bueno, en ese caso específico, si vos sabés que es previa y el paciente te lo sabe referir, en ese caso y solo en ese caso no puntúa. Pero tenés que dejar en claro, si no lo sabés, tenés la duda, lo puntuás. ¿Ok? Bien. Entonces, Mati, vos Bueno, sos el que guías, le ponemos un 0 puntos, que es como votó la guía mayoría. al público, claro. Perfecto. Movimiento Nos simétrico guía, normal, nosotros nos guiamos por la audiencia. 0 puntos. Bien, Punto número ahí, 5. perdón, antes de que arranquemos, preguntan por esto mismo de las secuelas previas y qué pasa con eso. En eso, porque ahora vamos a ver motor, por ejemplo, la máxima es que lo que uno ve lo puntúa. Específicamente en la parálisis facial, lo que dice si es alguna simetría previa, por ejemplo, de algún traumatismo, algo específico. Pero ahora vamos a ver que si vos no tenés una clara. La idea en NIH es puntuar lo que uno ve. Después, si querés, lo podés aclarar, ¿sí? Pero la idea es siempre puntuar. Las secuelas también puntúan. Acá también otra pregunta interesante es si cambia mucho de qué lado uno se ponga para evaluar al paciente. Si quieren, lo podemos charlar al final. Es una linda pregunta. Muy bien. Arranco con el video. ¿Querés decir algo de este punto en particular, Mati? Sí, Vos respecto a guíame. lo motor, ahora vamos a ver cómo lo evalúa. Vamos a ver que es uno de los puntos también, creo que a mi parecer, más fáciles
de puntuar porque es bastante fácil de ver. Y vamos a ver que tanto lo motor del brazo como lo motor de la pierna, primero y principal, van a ver que el punto se desglosa en 5A para izquierda y 5B para derecha. Y lo mismo 6A y 6B. Vamos a ver que hay una forma específica de evaluar la posición del brazo y quiero que vean cómo lo evalúe y después les voy a dar algunos tips para estas dos partes. Now I'm going to have you hold your arms up for the count of 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Great. Down right there. Great. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terrific. You can put your arms down. Perfecto. Entonces, ¿vieron cómo lo evalúo? Algo muy, muy importante es la posición. Es el brazo extendido, palmas hacia abajo, y si el paciente está acostado a 45 grados, como lo puso en el paciente. Si lo puede hacer de forma voluntaria, lo hace de forma voluntaria, y en el caso de que no pueda, uno le puede llevar el brazo hacia la posición y lo suelta y ve lo que pasa. ¿Ok? Y acá nunca lo estimulamos ni le hacemos tampoco dolor, ¿sí? Porque eso nos puede confundir con algún movimiento reflejo. Otro consejo importante, intenten empezar siempre por el lado no parético, ¿sí? Siempre intenten primero empezar por el lado sano y luego evalúen el lado que ustedes consideren que puede estar afectado. Y acá la puntuación es también sencilla porque hay que tener en cuenta el tiempo y qué pasa con ese brazo. Los dos extremos son 0 y 4. 0 es normal, se mantiene el miembro los 10 segundos en el caso del brazo, y 4 es plejía, no hay ningún movimiento. Y en el medio nos queda 1, 2 y 3. Y básicamente, 1 es si el paciente mantiene los 10 segundos y tiene una sutil caída, pero nunca toca la cama. 2 es el que vos empezás a ver una caída y toca la cama rápidamente dentro de esos 10 segundos. Y 3 es el paciente que no puede vencer la gravedad, pero hace movimientos en el plano de la cama. ¿Sí? Y algo muy importante que vieron que la evaluadora también hace, es que hace el conteo en voz alta y le cuenta 1, 2, 3, 4. Eso es importante que lo haga, porque así el paciente entiende que mientras está el conteo, tiene que tener el brazo extendido. Yo personalmente, y lo que recomiendo también la escala de NIH, es que lo hagan en cuenta regresiva, que le hagan 10, 9, 8, 7. Así el paciente entiende que mientras vos contás, tiene que mantener la posición. ¿Sí? No es difícil y es uno de los que más vas a evaluar, porque debilidad motora o crural vamos a ver que es una de las cosas más frecuentes. Así que es importante que lo sepan evaluar bien. Acá, Mati, nos preguntan dos cosas que se repiten y por ahí está bueno Dale. volver a decirlos. Nos preguntan si es los dos brazos a la vez o hacerlo de a uno. Y esto es una de las cosas Muy buena importantes. pregunta. Gracias, Romina, por tu pregunta, porque en el examen neurológico habitual nosotros evaluamos los dos brazos a la vez. Exacto. Pero dijimos que el NIH tenía cosas diferentes. Y acá es, como dijo Mati, de a un brazo a la vez. Y después preguntan, ¿palmas hacia abajo o Sí, con las Soledad palmas preguntó. hacia arriba? Lo preguntaron varias veces y sabemos que tiene más sensibilidad con las palmas hacia arriba porque vemos si hay pronación justamente, y eso es lo primero que sucede cuando hay debilidad. Es uno de los primeros síntomas, pero en la escala de NIH está estandarizado que se hace con la palma hacia abajo. Por eso es que Sí. lo hacemos así. Después, si ustedes hacen el examen neurológico completo, hagan con los dos brazos, con las palmas mirando hacia arriba como sosteniendo una bandeja.
en el examen Sí, de NIH se hace diferente. hay muchas preguntas que dicen, ¿por qué es así? ¿Por qué? Porque es así, porque se estandarizó así. Exacto. Bueno, pues vemos una vez más el video y a ver qué le puntúan. Acuérdense que se puntúa tanto el izquierdo como el derecho. Mientras lo ven, preguntarán, Now I'm going to have you hold your ¿cuántos arms grados up tiene que for the estar el count of paciente si 10. está sentado? 1, 90 grados. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Great. Down right there. Great. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terrific. You can put your arms down. Bien. Preguntan también, paciente en coma, puntúa 4. Paciente está en coma, no hay ningún movimiento, interpretamos que está en coma. Acuérdense que no cuentan movimientos reflejos, por lo cual el paciente en coma va a ser 4 de un brazo y 4 del otro. Y después vamos a ver 4 de una pierna y 4 de la otra. Sí, Exacto. sentado a 45 grados, si no se escuchó. Muy bien, vamos a ver la puntuación de nuestra audiencia. Vamos a votar primero 5A, que es el brazo izquierdo. Acá sí tenemos Exacto, puntuación de 0 a 4. exacto. Me preguntaban, que no lo dije mientras van votando, qué pasa si el paciente tiene un miembro amputado o un miembro con una inmovilización muy severa por alguna cuestión articular. Muy buena pregunta. En ese caso, acá la escala habilita un valor simbólico de 9. Entonces, vos podés ponerle un valor simbólico de 9 que al fin de la evaluación no puntúa, no se suma, pero a vos te hace entender que si le pusiste un 9 es porque está amputado o porque tiene algo muy severo desde lo osteoarticular que le impide la movilización. Buena pregunta, gracias. Muy bien, ya votó más de la mitad de los Excelente. presentes, bastante más de la mitad, y por muy amplia mayoría está ganando, así que vamos a finalizar la votación y compartirla. El 0, es decir, que no tiene debilidad este paciente. Perfecto. Bueno, estoy de acuerdo, en este caso no se ve que tenga debilidad ni caída, o no sé, ¿qué opinan? ¿Están todos La de acuerdo? mayoría cree que no tiene debilidad. Ok. Mm. Y si quieren entonces, ahora votamos 5B, que es el brazo derecho. Eso El es por derecho. convención, A izquierdo, B derecho. A ver qué opinan del derecho. Este es el derecho, el que estamos votando. Y una pregunta, ¿de qué sirve el valor simbólico si no suma en la evaluación final? Es una buena pregunta. Es una convención, es un código numérico para no, porque toda esta escala, la idea es que tenga referencias o valores numéricos. Y muchas veces pasa que cuando vos estás codificando algo, le tenés que poner un valor numérico a ese código que significa algo. Eh, entonces, por eso, cuando vos querés decir que el paciente está amputado, tiene una artrosis severa, ya sabés que ese 9 significa eso. Es simplemente para codificar. Y vamos finalizando también, ya votaron muchísimos Ok, en el brazo derecho y también por mayoría ganó que no tiene debilidad, aunque acá un 16% Mm, votó que tenía una debilidad.
Así que votamos como votan cuando uno termina de hacer todo como le fue. Así que vamos a ver pierna. Ahí está. Mai, ha Chan. cortado un poquito. ¿Fui yo la que me fui? Ah, no sabía si era yo o si era... Ok. Avísame si se Sí, empieza a escuchar mal y yo cambio de red. ahora te volví a escuchar de nuevo y uno de los chicos pusieron que se había colgado ¿Se había entre 8 caído? y 8 y 9, sí. Ok, Escríbanos si están volviendo a escuchar la Maya y viendo la pantalla, por favor. Con una genial. persona que nos diga que Me está quedé hablando funcionando. sola. Ahora se escucha perfecto, chicos. Genial. Eh, Gracias, Soledad. Gracias, Carla. Y ven la Muchas pantalla también, gracias. ¿no? Sí. Perfecto. Bárbaro. Muy bien. Bueno, pasamos a la pierna. Como verán, la pierna es muy parecida al brazo. La única diferencia es que siempre se explora con el paciente acostado y la pierna se la extendemos 30 grados, extendida. Para los que han hecho exámenes neurológicos, como saben, en el examen es distinto. Pero acá en el NIH es 30 grados, pierna extendida. Y todo el resto es igual, con la diferencia que le contamos solo 5 segundos. ¿Ok? Y bueno, después el resto es todo lo mismo. Si no cae es 0, si está pléjico es 4, y todo lo que pase en el medio será 1, 2 o 3. 1 si cae pero no toca la cama. 2 si hace algún esfuerzo contra la gravedad pero toca antes de los 5 segundos. Y 3 es si no hace ningún esfuerzo contra la gravedad pero la desplaza en la cama. Así que vamos a ver. Let's hold this leg up for the count of 5. Ready? 1, 2, 3, 4, 5. Great. 1, 2, 3, 4, 5. Terrific. Ok. ¿Qué les pareció? ¿Quieren ir votando? ¿Quieren verlo una vez más? Me pongo una vez más. Dale. Let's hold this leg up for the count of 5. Ready? 1, 2, 3, 4, 5. Great. 1, 2, 3, 4, 5. Terrific. Ok. Vean qué pasa. Lleva el miembro hasta 30 grados. Lo suelta y si mantiene donde tiene que mantenerse es 0. Si cae un poco pero no toca la cama es 1. Si cae ante los 5 segundos y toca la cama es 2. Veamos qué opinan. Let's hold this leg up. Vamos a empezar por el izquierdo. A ver la votación. Y arrancamos la votación. ¿Eh? Por ejemplo, el asistente anónimo me pregunta, ¿y si son pacientes adultos mayores que se les complica o no tienen fuerza en miembros inferiores para realizar la maniobra? Vos puntuás lo que ves. Esa es toda la respuesta que les tengo que dar. ¿Pueden puntuar las dos piernas? Sí, pueden. Claro que sí. Porque lo mismo, uno puntúa lo que ve. Ujú. Eso también se repitió antes si el paciente, por ejemplo, tiene deterioro cognitivo. Uno puntúa lo que ve. Claro, Puede exacto. que eso haga, que su deterioro cognitivo haga que termine sumando algún punto más. O un paciente, por ejemplo, este paciente que tiene edema y uno dice, pero es por el edema. Si cae, puntúa. Puntúen lo que ven, no lo que creen que tiene el paciente. Acuérdense que para los que hacemos mucho examen neurológico, como decía Maya al principio, a veces es como un poco raro, pero hay que escindirse completamente de un examen neurológico y ser súper objetivos. Y esto tiene que ver con que hoy lo hace Mati, neurólogo vascular, ve todos los días muchos ACVs.
y a la madrugada lo ve un médico internista que ve un montón de otras patologías y no tiene por qué ver a ACVs todo el tiempo. Y al día siguiente lo ve un médico intensivista que también ve un montón de otras patologías, y la idea es que siempre tengamos un puntaje que sea lo más confiable posible, y que si hay variaciones notables sea porque el paciente cambió en su examen neurológico y no porque nosotros lo evaluamos de manera diferente. Entonces vamos a finalizar la votación. Esta estuvo mucho más reñida. Sí. Muy bien. Donde un 51% votó que no tenía debilidad en la pierna izquierda. Recuerden, esto es 6A. Un Ujú. 43% puso que tenía una debilidad leve, caía pero no llegaba a tocar la cama. Y mucho menos un 4% puso que caía y tocaba la cama. Un 2% puso que se movilizaba en el plano horizontal. Ok. Así que seguimos votando como la mayoría, así que votamos un Votemos como 0 la que no tiene mayoría. debilidad. Yo personalmente en este punto, y un poco por eso también lo recalqué, creo que lo que sucede es que lleva la pierna a la posición deseada, cae y mantiene. Entonces, si uno tiene que ser estricto con el NIH, que es la idea, claudica, cae, pero nunca golpea la cama. Y eso parece que pasa en las dos piernas. Vamos a ver qué votamos en el 6B, pierna derecha. A ver si los O ya lo sesgaste, Mati. convencí, si los seguí o no. Bueno, es mi opinión. No tienen por qué votar lo que yo pienso. Tienen que votar lo que ustedes ven. Y acá pregunta lo mismo. Paciente que está sedado, que está en coma, lo mismo que dijimos con los brazos, puntúa 4. ¿Queda grabada la clase? Sí, queda grabada la clase. Como dijo Mai, una vez que queda grabada, se va a compartir. Denle paciencia, denle tiempo porque va a llevar unos días, pero va a quedar grabada y la van a poder ver. Gracias por querer que quede grabada. ¿Queda grabada? Sí, Además y de pregunta enviárselas, Juan van si a tener hay una página de YouTube que les vamos a compartir donde están todas las grabaciones de todas las charlas que se están dando. sí, Así que pregunta van a poder Juan, ver una y otra vez, todas las veces que quieran. pregunta Juan si pasa lo mismo que con los miembros superiores, si hay 9. Exactamente, Juan. Si tiene una pierna amputada, si tiene una patología articular severa, podés puntuarle 9 acá también. Y acá, Mati, te ¿Y hicieron acá qué caso pasó? porque el Perdón, no. Bueno, 62% votó que tenía una debilidad que caía pero no tocaba la cama dentro de los 5 segundos. La pierna son ok, 5 segundos, así que es un puntaje de 1. muy Seguido bien. por un 29% que dijo que no tenía debilidad, un 8% que caía y tocaba. Perfecto. Excelente. Así que vamos a buscar caída. La pierna cae hacia el final del periodo de 5 segundos, pero no golpea la cama. Puntaje de 1. Muy, muy bien. Bueno, vamos a avanzar al punto 7, que es la ataxia. La ataxia es súper fácil de evaluar y básicamente se los digo porque es 0, 1 o 2. Y la ataxia es una de las, les diría tal vez, excepciones. ¿Por qué? Porque 0 es si no hay ataxia, pero también puede ser 0 cuando el paciente no comprende o está en coma, o puede ser 0 si no se puede evaluar porque tiene una plejía o una paresia muy severa de ese miembro. Y esto es una excepción a las reglas generales del NIH. Va a ser 1 si hay ataxia en un miembro, brazo o pierna, o 2 si hay ataxia en el brazo y en la pierna del mismo lado. ¿Ok? Y esto es por lo mismo que les decía del facial, cuando puntuaba 3, esto es por lo mismo, porque lo que busca este punto es darle gravedad a lesiones de fosa posterior, de cerebelo y tronco del encéfalo. Entonces, por eso acá vas a tener este tipo de puntaje.
¿Ok? Ténganlo en cuenta porque es una excepción a lo que venimos hablando habitualmente. ¿Y cómo se evalúa? Ahora lo vamos a ver, es muy fácil. Es índice nariz y talón rodilla. ¿Estamos para mostrar el video, May? Sí, sí. Véanlo y charlamos. Now I want you to make a pointer finger with your hand, touch my finger, and then touch your nose. Back and forth. Now touch your nose, my finger, your nose, my finger, your nose, your nose. Excellent. Now let's do it with the other hand. My finger, your nose, my finger, your nose, my finger, your nose. Great job. Now I'm going to have you put your heel right on your knee and slide it right down your shin. Okay? Can you do that? And can you bring it back up? And now do it again. Put your heel right down, slide it down, and then bring it back up your shin. Okay, good. Let's have you do it with the other leg. Put this heel on this shin and slide it right down. The heel, good, and slide it back up and slide it back down. Terrific. Muy bien. Bueno, creo que ya estamos para votar, ¿no? Me parece. Vamos a ver qué vota. Pero Y a veces no va para atrás. si quieren después... Preguntaban si hay checklist de la escala de NIH. Sepan que los checklists, cuando entran en la página de la iniciativa de Angel, si ponen en la parte de checklist justamente, el de médico de emergencias y el de médico de especialista en ACV, tienen incluido la escala de NIH como para que puedan usarla también desde allí. Entonces, votaciones. Bueno, ¿qué les 7. parece? ¿Tiene algo de ataxia en un miembro, en los dos o nada? A ver. Acuérdense que acá lo que se evalúa, no los quiero sesgar, el déficit tiene que ser muy desproporcionado. Es miren ese paciente que hace así y vuelve, o esa talón rodilla que hace así. O sea, acá buscamos déficit muy desproporcionado. Porque puede pasar que el paciente tenga una paresia muy leve o muy sutil, y eso haga que tenga un movimiento un poquito irregular, pero no, acá es ataxia, ataxia. ¿Se los tendría que haber dicho antes de votar? Puede ser. Acá también pasa lo mismo que en los puntos anteriores. Paciente con amputación, con fusión articular, le puedes poner un 9 y aclarás. Lo mismo que antes. Y acá Mati, más del 70% votó que no tenía ataxia, que tenía un puntaje de 0. Un 26% votó que tenía un puntaje de 1, es decir, que tenía ataxia en una extremidad, y un 4% votó que tenía un puntaje de 2, es decir, ataxia en ambas extremidades. Muy bien. Bueno, de acuerdo. Estoy de acuerdo con la mayoría. Ausente. Yo estoy de acuerdo con la mayoría. En este punto específicamente no le he visto ninguna ataxia desproporcionada en ninguno de los miembros. Y ahora nos vamos a la sensibilidad, punto 8. Bien, punto 8, sensibilidad. También es súper sencillo de evaluar. Básicamente porque la sensibilidad en el NIH es 0, 1 o 2. 0 es normal y 2 es severa pérdida de sensibilidad o anestesia. Todo lo que queda en el medio, si es una pérdida de sensibilidad leve, moderada, es un 1. Así que acá es muy, muy fácil. Dos cosas muy importantes. Primero, siempre se puede evaluar, ¿sí? Aunque el paciente esté estuporoso o en coma. Y segundo, cuando uno evalúa la parte de sensibilidad, tiene que estimular al paciente en tantas áreas corporales como considere necesario hasta definir qué puntuación le da. Se pueden usar
tacto, se pueden hacer pinchacitos y se puede usar dolor. Es el único punto donde hacerle estímulo doloroso, si uno considera que es necesario, es válido. ¿Ok? Se puede explorar la cara, se pueden explorar los brazos, el tronco, la pierna, pero lo que recomienda es no usar ni las manos ni los pies para descartar que el trastorno sensitivo no tenga que ver con alguna neuropatía periférica previa. ¿Ok? Lo vemos y charlamos si hay alguna cosa más. I want to see if it feels different on the left, the right, or it feels the same. All right? Feels the same. Feels the same. I'm going to do the same thing on your legs. Feels the same. I'm going to do the same thing on your face. I'll be gentle. Same. Okay. Fácil. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué más le puedo decir de la sensibilidad? Fundamental, siempre en áreas desnudas del cuerpo, ¿no? Nunca lo hagan sobre la ropa, ni sobre el manguito de tensiómetro, siempre sobre áreas, siempre sobre la piel. Creo que eso es una aclaración que es importante hacer. Y vieron que le pregunta si siente o no siente. Acá también nos sacamos un poco la cosa del neurólogo. No le hacemos propiocepción, no le hacemos termoalgesia. ¿Siente sí o no? Fin. Porque si hay neurólogos no me van a dejar mentir, cuando uno empieza a hacer la exploración sensitiva puede estar horas. Así que el NIH nos lo simplifica mucho esto. Me preguntan, ¿ojos cerrados u ojos abiertos? Es indistinto. ¿Sabes qué? Es una buena pregunta, no te lo aclara el NIH, podés elegir vos. Es indistinto. Habitualmente nosotros la sensibilidad la exploramos con ojos cerrados, pero acá como te interesa si siente o no, y vieron que siente mucho, poco, nada, no te interesa mucho lo de ojos abiertos, ojos cerrados. Así que eso deciden ustedes. Habitualmente como lo haces rápido, ¿viste? Lo haces generalmente con los ojos abiertos. Y acá parece que no quedaron casi dudas, porque el 93% votó que no hay alteración de la sensibilidad. Excelente. Muy bien. Estoy de acuerdo con ustedes. Bárbaro. Entonces, Muy normal, bien. sin pérdidas sensoriales. Lenguaje. Lenguaje es un poquito más complejo. Lenguaje es un poquito más complejo, pero les voy a dar algunas pautas antes de ver el Let me video. give you your glasses, because I'm going to have Veamos you el video read some things for me. Okay. Great. Now, can you describe what's going on in this picture? Yes, a sink is overflowing, and the cookie jar, he's on a step stool, and the cookie jar, the step stool is tipping over, and that's about it. And the woman is, well, drying the dishes, and that was about it. Okay, great. Can you name these objects? A key, a glove, a feather, hammock, chair, and I don't know, it's cactus. Great. Now I'm going to have you read some things. You know how, down to earth, I got home from work, near the table and the dining room table, I heard him speak on the radio last night. Great. Perfecto. Algunas cosas respecto al lenguaje. Algo muy importante es que todo lo que ya hicimos previamente, más allá de estas cartillas que son
estandarizadas para el punto del lenguaje, vale. Simplemente el hecho de mostrarle las cartillas, como verán, primero les muestra una figura que tiene que describir, después le muestra algunos objetos y después la lectura de algunas palabras, es básicamente para terminar de hacerte la idea, pero todo lo que hiciste antes cuenta. Y algo muy importante es que la puntuación en la parte del lenguaje también es relativamente fácil, porque acuérdense que la idea es ser súper objetivos. Los dos extremos son 0 y 3. 0 es cuando el lenguaje es completamente normal y 3 es cuando el paciente está en afasia global o mutismo. No comprende, no nomina y no repite nada. Y en el medio nos queda 1 o 2, que es donde puede haber un poco de discusión. Pero básicamente, para que ustedes se acuerden, 1 es una afasia leve o muy sutil. Por ejemplo, alguna alteración en la nominación, alguna parafasia, que cambia alguna palabra por otra, alguna sílaba por otra, que no comprenda alguna orden. Es algo sutil. Y 2 es cuando la afasia es severa, las clásicas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan que hablamos de la afasia de Broca, o la afasia de Wernicke, o alguna afasia donde no nomina absolutamente nada? Entonces, si tienen eso en mente, van a poder puntuar. A veces hay discusiones entre 1 y 2, y en ese caso, y esto es una máxima también para todo lo que es puntuación en la escala de NIH, si tienen dudas, siempre puntúen lo peor. ¿Ok? ¿Quieren verlo de nuevo? Si hay alguna duda de la evaluación y después votamos. Buena pregunta. Let me give you your glasses, because I'm going to have you read some things for me. Okay. Great. Now, can you describe what's going on in this picture? Yes, a sink is overflowing, and the cookie jar, he's on a step stool, and the cookie jar, the step stool is tipping over, and that's about it. And the woman is, well, drying the dishes, and that was about it. Okay, great. Can you name these objects? A key, a glove, a feather, hammock, chair, and I don't know, it's cactus. Great. Now I'm going to have you read some things. You know how, down to earth, I got home from work, near the table and the dining room table, I heard him speak on the radio last night. Great. Bien. Bueno, votamos y mientras voy haciendo algunas aclaraciones, algunas preguntas muy interesantes que están haciendo. Primero, ¿qué pasa si el paciente no sabe leer? En el caso de que no sepa leer, acuérdense que podés saltear ese punto de lectura y podés tomar todos los otros puntos para evaluar la afasia. Un paciente que no sabe leer no se considera afásico. ¿Ok? Segundo, ¿qué pasa si no conoce realmente un elemento? Por ejemplo, el cactus, que a veces pasa. Está, digamos, de alguna forma visto, o sea, ¿podrías considerarlo como correcto? Si el paciente te dice algún objeto por aproximación, ¿sí? A veces, por ejemplo, en vez de decir hamaca, dice árbol, o en vez de decir cactus, que tal vez para nosotros no es algo tan frecuente, pueden decir planta. O, por ejemplo, es muy frecuente que a veces se confundan la mano con guante. En ese caso está aceptado como correcto, porque uno no pensaría que es una afasia, sino que simplemente no conoce el objeto. Katherine me hace una pregunta interesante. ¿Puedo seleccionar objetos concretos que tenga a mano para la denominación? En el NIH, no. En el NIH hay que usar la cartilla, porque justamente lo que estamos evaluando es la estandarización de la prueba. Y si hay figuras, imágenes, situaciones y palabras, es porque justamente todos tenemos que poder evaluar el mismo objeto, ¿sí? Lo ideal es que ustedes tengan siempre a mano una cartilla impresa, o si no también lo pueden tener en el celular.
que para esta parte, aparte de que les sirve de ayuda a memoria para todo lo otro, en el celular pueden aparecer las imágenes, la figura y las palabras. Pero lo ideal en el NIH es usar siempre lo mismo. Otra pregunta que me hacen acá es ¿qué pasa en el paciente en coma o intubado? Paciente en coma o intubado que no le podés evaluar el lenguaje. Bajo ninguna modalidad puntúa directamente 3. Puntúa lo peor. ¿Ok? Y, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, lo mismo, paciente sordomudo. Si es sordomudo, le puedes hacer escribir. La escritura está autorizada. Si el paciente no te, digamos, le puedes poner la orden escrita y el paciente en este punto vale que escriba. Y acá sí preguntan, ¿se puede hacer repetir una frase y no describir una imagen? Tienen que hacer todos los puntos, ¿ok? Tienen que pasar por la imagen, por los objetos y por las palabras. Y Mati, mientras vamos finalizando la votación, ¿y si el paciente es ciego y no Si el puede paciente ver es las ciego, cartillas? bueno, me preguntaron, sordo, mudo y faltó ciego. En ese caso, por ejemplo, lo que se puede hacer, le pueden poner objetos en las manos, ¿sí? Y los puede tocar y los puede describir el objeto que vos le pones en la mano. En este caso, vale también, ¿sí? Que repita y que diga qué es lo que está sintiendo. Ahí vale la nominación con objetos. Perfecto. Y acá estuvo bastante pareja la votación, un 55% votó que no tenía fascia este paciente, que tenía su lenguaje normal, y un 43% votó que tenía una fascia leve. Ok, bien. Es una buena pregunta. Particularmente en este punto, por lo menos vamos a poner lo que dijo la mayoría, y yo creo que por lo menos en lo que es nominación, comprensión, repetición, dijo todo bien. Tal vez tuvo alguna duda, pero la palabra la dijo. Lo mismo, acá, si el paciente duda un poco y se corrige y la dice bien, cuenta. Y la verdad que todo lo que viene atrás, todas las órdenes y todo eso, la verdad que lo venía haciendo muy bien. Yo personalmente pondría un 0 en esta parte. Pero entiendo que tal vez lo que pusieron 1, si quieren pueden escribir por qué le pusieron 1, qué fue lo que les generó dudas o por qué le pusieron ese valor y después lo discutimos. Eh, a ver, estaba pronunciando mal, cuidado, para eso viene el punto 10, que es la disartria. Pero Ahora gracias, estamos con eso. pero bien Jesús por ese comentario, porque ahora vamos a ir ahí. Dice, no nominó el plato que lavaba la señora. Bueno, pero ahí en realidad estaba describiendo una imagen, no tiene que decir todo específicamente. Donde sí tiene que nominar es en la cartilla de los objetos. La imagen te sirve más para ver la fluencia del lenguaje y que identifique todo lo que está sucediendo en esa imagen, pero no tiene que describir todo, punto por punto. Ok. Pero entiendo que alguno capaz le ponga un 1 por la fluencia, ¿eh? Por eso es discutido. Y si ustedes piensan que la fluencia está enlentecida, está perfecto que le pongan un 1. Y ahí va también la variación interobservador, que va a ser mínima, porque un punto más o un punto menos en la escala de NIH no va a hacer que cambie nuestra conducta. Recuerden que 4 puntos más, si ese paciente empeora 4 puntos, nos habla de una empeoría significativa, ¿sí? Entonces, ahí es donde vamos a tomar una conducta, por ejemplo. Un punto más, un punto menos, probablemente no hagamos nada y sea algo de alguna manera hasta esperable, las fluctuaciones esperables o la variación interobservador. Así que tampoco nos volvamos de alguna manera locos tratando de ver un puntito más, un puntito menos. Por ejemplo, hay un comentario que hace Dani, hola Dani, gracias por estar ahí, es que dice que tiene latencias y algunas latencias durante la lectura. Perfecto, creo que en ese caso está perfecto ponerle un 1. Perfecto. Yo me saqué el video porque estaba un poco lenta mi internet. Ok, genial.
Bueno, avanzamos al punto 10, que es la disartria, que es un poco lo que también comentaba Jesús arriba. Respecto a la parte de la disartria, lo que uno va a evaluar en este punto específicamente, ahora sí es justamente la prosodia y cómo articula el lenguaje. Entonces, acá también es muy sencillo, porque básicamente es 0, 1 o 2, siendo 0 una articulación del lenguaje fluida y normal, y 2 el otro extremo, una disartria muy severa en donde el lenguaje es absolutamente incomprensible. Entonces, todo lo que caiga en el medio va a ser un 1, que es una disartria de leve a moderada. Entonces, como ven, este punto es bastante sencillo de puntuar. Algo importante es, si el paciente está en coma, donde directamente no se puede evaluar por forma arbitraria, le van a dejar un 2, ¿sí? Y a veces hay una pregunta que siempre hacen, que me voy anticipando, es ¿qué pasa si el paciente le falta la dentadura o tiene alguna lesión en la boca y la alteración del lenguaje es por eso? Acá la escala dice que arbitrariamente el punto es 1. ¿Sí? Si él no lo puedes entender, pero pensás que por otra causa. Ok, bueno, veamos el video, a ver. Can you read these? Mama, Tip Tap, 50-50, thanks, Huckleberry, baseball player. Terrific. Ok, ¿qué opinan? Creo que ya sé cuál va a ser la opinión porque ya me han deslizado algunas cosas, pero bueno, veamos. Piensan que el lenguaje es fluido.